Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a dar un repaso al tema de fracciones. ¿Qué es una fracción? Es un número que expresa cantidad de porciones que voy a tomar de un todo dividido en partes iguales. Aquí tengo un pastel que he dividido en varias partes iguales. En esta ocasión lo dividí en dos partes iguales, dos medios, aquí en tres partes iguales, que son tercios, cuatro partes iguales, que son cuartos, y el último en 8 partes iguales, que son octavos. ¿Cómo expreso ese número fraccionario? Muy bien, ese número fraccionario lo voy a expresar de la siguiente manera. Un octavo, como este que tenemos aquí. Cada partecita de este entero dividido en 8 partes iguales se llama octavo. Un octavo, si yo tomo uno, es un octavo. Si yo tomo dos porciones de ese pastel dividido en partes iguales, entonces tendría 2 octavos, que se modifica la parte de arriba, que es la que me indica las porciones que yo voy a tomar. El número de abajo, que se llama denominador, me indica las partes en las que está dividido el entero. En este caso 8, porque el pastel está dividido en 8 partes iguales. Si yo lo divido en 4, el denominador sería 4. Si yo lo divido en 3 partes iguales, el denominador entonces sería 3. Entonces, el denominador es el que me indica las partes en las que está dividido el entero. Y el numerador es la parte de la fracción que me indica el número de partes que voy a tomar de ese entero dividido en partes iguales. Esto que estamos viendo aquí es representación de una fracción común. Son fracciones comunes. Un octavo es una fracción común. También conocemos las fracciones decimales. ¿Qué son las fracciones decimales? Son aquellas fracciones que en su denominador tienen potencias de 10. 2 sobre 10, 5 sobre 100, 20 sobre 1000. Estas son fracciones decimales. Esta es una fracción común. ¿Cómo llegamos de una fracción común a una fracción decimal y de una fracción decimal a una fracción común? Ahorita lo vamos a ver. Primero que nada vamos a convertir una fracción común a un número decimal. ¿Cómo convertimos una fracción común a un número decimal? Muy sencillo. Dividimos el numerador entre el denominador. Recuerden que el numerador es el que va dentro de la casita, siempre. Para convertir una fracción en número decimal, debemos dividir numerador entre denominador. Numerador dentro de la casita, denominador fuera. ¿Sí? ¿Cuántas veces cabe 8 en 1? No cabe. Subimos en 0. Bajamos un 0 aquí, convertimos este 1 en un 10, por lo tanto vamos a subir un punto decimal. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 10? Ahora sí, cabe una vez. 1 por 8, 8, 10 menos 8, me quedan 2. Como todavía tengo aquí un 2 que me sobra, voy a bajar otro 0, ¿sí? Para obtener un 20. ¿Cuántas veces cabe 8 en el 20? Pues cabe 2. 2 por 8, 16, 20 menos 16, me sobran 4. Como todavía tengo aquí un residuo, voy a agregar un 0 más, ¿sí? Voy a bajar un 0 más, ¿sí? ¿Los puedo poner aquí o no? Simplemente los puedo bajar. ¿Cuántas veces cabe 8 en 40? Me cabe 5. ¿Qué hago para saber? Pues solamente busco un número que multiplicado por 8 me dé 40. Es muy importante que para dividir sepamos multiplicar. 5 por 8, 40. 40 menos 40 me da 0. Ya no tengo residuo y ahora sí, un octavo es igual a 0.125. Ya tengo un número decimal a partir de una fracción común. Muy bien. Vamos a borrar esta división. Yo obtuve ahora un número decimal. ¿Cómo obtengo ahora una fracción decimal a partir de este número decimal que tengo aquí? Primero que nada voy a contar los espacios que tengo después del punto. Después del punto, ¿cuántos números tengo después de este punto? Tengo 1,
2 y 3. Décimas, centésimas, milésimas. Entonces, estos números que yo tengo después del punto es el que me va a indicar, son los que me van a indicar qué número debo de colocar en el denominador de esa fracción decimal. Una potencia de 10, recuerden que una fracción decimal es aquella que tiene en su denominador una potencia de 10. Por lo tanto, dependiendo del número de dígitos que yo tenga después del 0, es el número de ceros que va a llevar mi potencia de 10. Como aquí tengo 1, 2, 3 números después del punto, yo tengo que colocar aquí también 3 ceros y enseguida el 1. ¿Sí? Entonces quiere decir que en el denominador va a haber un 1000 y en el numerador voy a colocar el número que yo tengo aquí, ya sin el punto. Ahí está. Y acabo de obtener a partir de una fracción común un número decimal y posteriormente una fracción decimal. ¿Cómo llego de esta fracción decimal a esta fracción común que yo tengo aquí? Muy fácil. Voy a tomar fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Son fracciones que se escriben diferente, pero que valen lo mismo, son lo mismo. Es lo mismo que yo me coma un octavo del pastel a que me coma 125 milésimas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esta fracción decimal a fracción común? ¿Cómo la convierto a una fracción común? Voy a dividir el numerador y el denominador entre una misma cantidad. No puedo dividirla en cantidades distintas, tiene que ser entre la misma cantidad. Y digo, ¿cuál es la quinta parte de 125? La quinta parte de 125 es 25. La quinta parte de 1000 es 200. Y ya voy reduciendo esa fracción decimal. Aquí yo ya no tengo una fracción decimal. Muy bien, ahora puedo seguir reduciéndola todavía. Quinta parte de 25, 5. Quinta parte de 200, 40. Y ya tengo una fracción común más pequeña. Ya me voy acercando a esta. Todavía la puedo dividir. 5 cuarentavos. Todavía puedo dividir entre el mismo número, tanto el numerador como el denominador. 5 entre 5, 1. 40 entre 5, 8. Y he obtenido la misma fracción común. ¿Ya vieron? Entonces de esta fracción común me puedo ir al número decimal. Del número decimal me puedo ir a la fracción decimal y de la fracción decimal puedo regresar a mi fracción común. Y es lo mismo, si yo divido 125 entre 1000, voy a obtener el mismo número decimal. Aquí ya no tengo que hacer una división. Sabemos que al dividir entre una potencia de 10, solo tengo que recorrer un punto, tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10 que yo tengo en el denominador. Si yo quiero convertir esta fracción en un número decimal, voy a dividir el numerador entre el denominador. Voy a dividir 125 entre 1000. Pero ya no tengo que dividir. Cuando yo divido entre una potencia de 10, solo tengo que recorrer el punto decimal. Tantos ceros, tantos lugares como ceros tenga la potencia de 10. Y en este caso el puntito está aquí, porque es un número entero. ¿Cuántos ceros tiene la potencia de 10 que tengo yo aquí en el denominador? Tiene 3. Entonces este punto lo voy a recorrer 3 espacios. 1, 2 y 3. Y el punto va a ir aquí, ya nada más agrego un 0. Y he llegado al mismo número decimal al que llegué a partir de esta fracción común. ¿Sí? Es muy sencillo convertir fracciones a números decimales y viceversa. Recordemos que solo tenemos que dividir entre el numerador entre el denominador. Pero recordar siempre que el que va dentro de la casita es el numerador y el que va afuera es el denominador, porque luego lo hacemos al revés y pues entonces la cantidad que nos va a dar es incorrecta porque nos va a dar un número entero. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora cómo multiplicamos fracciones. Vamos a hacer operaciones entre fracciones, multiplicación y división. Si yo tengo dos fracciones, 2/4 por 3/7. Quiero hacer esa operación de multiplicación.
¿Cómo se realiza la multiplicación entre fracciones? La multiplicación es muy sencilla. ¿Por qué? Porque multiplicamos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. De tal manera que decimos 2 por 3, 6. Y 4 por 7, 28. Y ya tenemos el resultado de esa multiplicación. De esa manera se hace la multiplicación de fracciones. Es muy sencilla. ¿Cómo hacemos una división de fracciones? Muy bien, recordemos, si yo tengo ahora 2 cuartos y los quiero dividir, ahora la división, entre 3 séptimos, ¿qué hago ahora? Ya no lo puedo multiplicar así, porque estaría haciendo una operación de multiplicación. Ahora quiero hacer una división. ¿Y qué hacemos con la división? Pues muy fácil, vamos a multiplicar, pero vamos a multiplicar de diferente manera. Aquí vamos a multiplicar el numerador por el denominador de la segunda fracción y voy a subir. Y entonces voy a decir 2 por 7 son 14. 4 por 3, ahora bajo, ¿sí? Y va a ser el denominador, 4 por 3, 12. Yo divido 2 cuartos entre 3 séptimos, mi resultado es 14 doceavos. Multiplico en cruz y obtengo la fracción resultante. Y ese es un repaso del tema de fracciones. Conversión de fracciones a número decimal para obtener una fracción decimal y multiplicación y división de fracciones. Espero haya quedado claro y sea un repaso para que podamos continuar con un tema más complejo de fracciones. Eso es todo por este video. Nos vemos en la próxima.